partamos contigo. Como nos decía Alejandro, las AFP son más que administradores de fondos. ¿Cómo podemos explicar de alguna manera simple todas las cosas que hace la AFP en el día a día? O al menos las más importantes. Hola Cristina, es un gran desafío lo que me planteas, porque una AFP realiza múltiples funciones diarias. Es como agrupar las funciones de una aseguradora, una AGF, un banco, el IPS, entre otros. Lo primero que es importante reforzar es que las AFP estamos en una industria regulada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hacemos está normado y fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones. Nuestra comunicación con ellos es diaria, lo mismo que el envío de información. Para dimensionarlo, ¿sabes cuántos datos enviamos a la Superintendencia mensualmente? Más de 618 millones de datos. Es un volumen que da cuenta de la estricta regulación a la que estamos sujetos y del movimiento que tenemos mensualmente. Volviendo a tu pregunta, las AFP desarrollamos diversas funciones que van desde recaudar y acreditar la cotización, cobrarla, invertirla y administrarla, gestionar el ahorro voluntario, traspasos y cambios de fondo, retiros de ahorro voluntario, pago de cuota mortuoria, herencia, pago de pensiones, entrega de beneficios estatales, entre muchos otros. Ahora, en el caso de operaciones, una manera simple de explicar lo que hacemos es dividir nuestra gestión en dos áreas: el de administración de cuentas y la de pago de pensiones y otros beneficios. Ok, hagámoslo así. Partamos primero por lo que sería el mundo de la administración de las cuentas. ¿Y ahí qué nos puedes contar? ¿De qué se trata? ¿Qué labores realizan? ¿O cuáles son las principales funciones que realiza la AFP? Cuando hablamos de administración de cuentas, nos referimos a administrar el ahorro de las cuentas de capitalización individual, de ahorro previsional voluntario, depósito convenido, cuenta 2 y cuenta de indemnización, que ingresan todos los meses a las cuentas de los afiliados, que en su gran mayoría están laboralmente activos y ahorrando a través de sus cotizaciones. Para explicarlo en simple, supongamos que tenemos a una afiliada que se llama Ana. Lo primero que debemos hacer es recaudar su cotización. Todos los meses su empleador deposita en la AFP el 10% de su sueldo imponible, como también el ahorro previsional voluntario en el caso de que Ana así lo haya decidido. Ese dinero va desde el banco del empleador a la cuenta del fondo de pensiones, en su gran mayoría utilizando la plataforma Previred, donde los empleadores gestionan las planillas de pago, lo que nos permite identificar los depósitos para cada uno de los trabajadores. Luego del pago que hace el empleador, debemos realizar una serie de procesos internos, como cargar las cartolas bancarias, conciliar los abonos con las planillas, hacer cuadraturas y variaciones, etc. Para ello, nos coordinamos con distintas instituciones. En este proceso hay un elemento clave, que es validar los datos de la cotización pagada para asegurarnos que las cotizaciones lleguen efectivamente a la cuenta de ahorro individual de Ana. Esto es importante porque hay oportunidades en que los empleadores cometen errores en el ingreso de los datos del trabajador, ya sea en el nombre, en el RUT, la AFP a la que pertenecen, etc., lo que nos impide asociar esta cotización pagada a la cuenta personal de los afiliados. Esto es lo que se conoce como un rezago. En otras oportunidades, los empleadores asumen compromisos de pago futuro de cotizaciones, ya descontadas a los trabajadores, por medio de declaraciones y no pago, tan conocidas como las DNP. Si eso pasa, debemos asegurarnos de que se paguen a tiempo o de lo contrario, debemos salir a cobrarlas. Aparte de lo anterior, hay otras veces en que simplemente no pagan ni declaran, generando mora presunta, la que debemos aclarar, asegurando su justificación o pago de esta cotización si corresponde. Cuando ya tenemos todo lo anterior resuelto, pasamos a la fase de la acreditación, que es cuando se abonan a las cuentas de Ana los montos que ya recaudamos, cargando en forma simultánea las comisiones por administración y la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y esto se repite todos los meses para todos nuestros afiliados que cotizan en sus distintas cuentas. Andrea, bueno, me estás contando que realmente parecen unos tiempos muy largos, pero me gustaría también que nos contaras cuánto dura este proceso de recaudación y acreditación. Este proceso es diario y desde que el empleador o los afiliados transfieren los recursos hasta que se acreditan en estas cuentas pasan cerca de 4 días.
En el día pic de pago, que es el 13 de cada mes, podemos llegar a recaudar cifras cercanas a los 56.000 millones en un solo día. Esto implica el desarrollo de más de 110 actividades, considerando que cada mes nos pagan más de 202.000 empleadores a un promedio de 1.333.514 cotizantes, teniendo que procesar cerca de 255.000 planillas. El trabajo que la realiza una AFP requiere rigurosidad. Se procesa mucha información. Una equivocación implicaría que el afiliado no tenga su cotización en su cuenta, afectando su pensión futura. Nos mencionabas los rezagos y lo que decías, las DNP, las declaraciones de cotización y no pago. Me gustaría que nos contaras un poquito con más detalle las gestiones que realizan para recuperar esas cotizaciones. Bueno, ahí es clave lo que te comentaba antes. Si se detecta un rezago, contamos con un área que se encarga de realizar las gestiones necesarias para identificar a los dueños de esos fondos y regularizar esta situación. Para esto usamos modelos matemáticos predictivos, analizando y cruzando millones de datos, los cuales provienen del registro civil, del registro electoral, de la CAFP y otras instituciones. Pero también hacemos análisis de casos uno a uno, ¿ya? Con el objetivo de llevar los fondos a cada uno de sus dueños. En el caso de las DNP, nuestro trabajo tiene el mismo foco, hacer todo lo posible para que las cotizaciones previsionales lleguen a las cuentas de ahorro. Si detectamos una deuda, se ingresa al área de cobranza y alertamos al empleador para que regularice esta deuda, notificándole el monto adeudado, intereses y posibles multas, además del plazo de pago. Si no se regulariza, pasa a cobranza prejudicial. Si la deuda sigue, iniciamos cobranzas judiciales a través de estudios jurídicos, es decir, una demanda en tribunales, la que mantiene hasta que el empleador pague. Cuando eso sucede, reintegramos la plata a la cuenta del afiliado, junto con los intereses generados. El año pasado, por ejemplo, aclaramos más de 235.000 registros, considerando que el 98% lo hicimos al segundo mes. Fueron 28.000 millones los que abonamos en las cuentas de más de 90.000 afiliados. Iniciamos más de 15.000 juicios y recuperamos la deuda de más de 105.000 afiliados. Esto no es llegar y apretar un botón para que las personas tengan sus ahorros en sus cuentas. Tiene apalancado múltiples procesos y subprocesos como este. Todo lo que te comento da cuenta de la rigurosidad con la que se hacen las cosas, pero sobre todo de la experiencia de los equipos que trabajan en estas áreas. Gracias, Andrea. Sé que nos estás contando solo una parte. Hablemos ahora del pago de pensiones y otros beneficios. ¿Cómo es el mundo de las operaciones en estos procesos? Bueno, el pago de pensiones es amplio, tiene mucha casuística, porque todos nuestros pensionados son distintos, tienen diferentes realidades y necesidades. Hay diversas pensiones, tenemos la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia. Algunos tienen beneficiarios de pensión, otros no los tienen. Está la retención por pensión de alimento, otros reciben beneficios estatales que debemos pagar, por ejemplo, como la asignación familiar o la bonificación de salud. Otros tienen préstamos en cooperativa, etcétera, etcétera. Cada pensión tiene un proceso de cálculo y de liquidación que es similar a lo que hace una empresa con sus colaboradores cuando les paga el sueldo. Entonces estaríamos hablando de una empresa con 290.000 colaboradores a los que hay que calcularle y emitirle una liquidación de sueldo. En este proceso también nos relacionamos con múltiples organismos, tales como bancos, compañías de seguro, ISAPRE, FONASA, el IPS, el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, con cajas de compensación, el Poder Judicial y un muy largo etcétera. Estas entidades nos entregan información para que, igual que en la liquidación de sueldo, hagamos el cálculo de la pensión con todos los saberes y, por otro lado, hagamos todos los descuentos que corresponden, como por ejemplo, descuento por los impuestos, la cotización de salud y otros según la situación de cada pensionado. Supongamos que tenemos un pensionado, lo llamaremos Juan. Juan tramitó su pensión y lo hizo al igual como lo hicieron otros 20.454 afiliados durante el año 2023. Una vez analizada su situación particular y aprobada su pensión, comenzamos con el proceso de pago, que es mucho más que depositar cierta cantidad de plata en la cuenta del pensionado. Nos aseguramos de reunir todos los fondos desde las distintas fuentes de financiamiento y además nos aseguramos de que todo lo que descontamos a Juan desde su pensión llegue también a las instituciones que corresponda. Todo lo anterior de acuerdo a la normativa.
Para comentarte, te digo que en AFP Habitat cerramos el 2023 pagando más de 290.000 pensiones mensuales por un monto total de 101.431 millones de pesos, entre financiamiento desde las cuentas individuales como con recursos estatales. Una pensión puede financiarse con aporte previsional solidario, con asignación familiar, con bonificación de salud, con garantía estatal, con financiamiento de las compañías de seguro, fondo de pensiones y la PGU. Andrea, entiendo que el mundo de beneficios no empieza ni termina con el pago de la pensión, sino que existen muchos más, otros beneficios. ¿Podrías contarnos algunos de ellos? Efectivamente, Cristina. Las AFP estamos mandatadas para procesar, validar, determinar y pagar otros beneficios del sistema. Pero el más importante es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, beneficio estatal que está dirigido al 90% de la población más vulnerable, financiada vía impuestos generales. En el 2023 finalizamos el año con cifras relevantes, en donde cerca de 129.000 de nuestros pensionados recibieron PGU. Como AFP cumplimos un rol en este proceso, ya que todos los meses nos encargamos de entregar información necesaria para que el IPS realice los pagos correspondientes a los pensionados, tanto en monto como en el lugar donde el pensionado decidió recibir su pensión. También nos hacemos cargo de las liquidaciones de pensión y de las comunicaciones con los potenciales beneficiarios de PGU pertenecientes a AFP Habitat, para que soliciten este beneficio al Estado. Ahora me gustaría invitar a Esteban a la conversación. Me imagino que para llevar a cabo todas estas operaciones que comentaba Andrea, se requiere de un soporte tecnológico robusto. Así es, Cristina. El trabajo de una AFP es 24/7, todos los días del año, y sus funciones requieren sistemas tecnológicos apropiados, no solo desde el punto de vista de la capacidad, sino también de la seguridad. Nuestros sistemas interactúan diariamente con más de 80 entidades externas, lo que implica administrar múltiples formatos, medios de traspaso de información, con entidades como el Previred, el IPS, otras AFP, la misma Superintendencia de Pensiones, el Registro Civil, SCOM y todo el conjunto de bancos y otras entidades financieras existentes. Desde el punto de vista tecnológico, implica operar más de 220 procesos para mantener la información actualizada para nuestros 2.4 millones de clientes. Contamos con 2 data centers, o denominados centros de cómputo, más otros sistemas que tenemos en la nube, lo que implica la operación de 600 servidores, soportando en torno a 1 petabyte de información. Para que te hagas una idea, esto es lo mismo que 250 millones de libros o 500.000 millones de páginas de texto. Y te estoy contando solo una pequeña parte. Montar un sistema que soporte toda la estructura, gestión y operación de una AFP toma tiempo. Voy a poner un ejemplo bien cercano. El año 2010, Bolivia inició un proceso de estatización de fondos de pensiones para crear un sistema estatal a través de una gestora pública. ¿Sabes cuánto demoraron en iniciar las actividades? 13 años. Y con un 10% del volumen del sistema chileno y con una operación bastante más simple que la nuestra. Hubo múltiples razones por las cuales este proceso tomó tanto tiempo, pero una de las principales tuvo que ver con la complejidad de montar un sistema tecnológico, donde tuvieron que desechar el primer intento de implementación, diferiendo el comienzo de la operación en 30 meses. Este largo tiempo muestra la alta complejidad que tiene la operación y gestión completa de un sistema de pensiones. Ya lo veo, voy a intentar procesar este petabyte de información que me has entregado y después seguimos conversando de este tema. Andrea, a partir de este año también sumaron un rol por la ley de la responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. ¿Qué hacen concretamente en este proceso? Mira, como contexto, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos obliga a pagar las deudas de alimentos hasta con ahorros previsionales, tanto voluntarios como obligatorios, si es necesario. Eso significa que tenemos distintas instancias de comunicación con los tribunales, ya que diariamente recibimos cerca de 700 correos electrónicos, donde nos consultan y notifican. Por ejemplo, nos hacen la consulta inicial para conocer los recursos con los que contamos para ese afiliado en particular, la medida cautelar si corresponde. Nos piden retener fondos y el oficio con la resolución de pago, entre otras comunicaciones.
para luego nosotros responder a través de la página del Poder Judicial uno a uno cada uno de estos correos dentro del plazo exigido. También es importante destacar que para asegurar la disponibilidad de los recursos hasta que nos llegue la resolución de pago, debemos hacer controles en todos los procesos que implican salida de fondos para resguardarlo hasta su pago en pensión de alimentos. A fines del 2023 pagamos casi 6.200 pensiones de alimentos por 20.470 millones de pesos, de las cuales la mayoría de esos fondos provienen de las cuentas de ahorro obligatorio. Esto se hace de manera oportuna para que los demandantes dispongan de estos recursos según lo instruido por los tribunales. Esteban, ¿qué pasa cuando hay una nueva regulación como la que mencionaba ahora Andrea? ¿Cómo afecta a los sistemas de información? Mira, Cristina, para ser eficiente el proceso tenemos distintos sistemas soportando más de 7.000 programas que dan respuesta a los procesos de operaciones en los tiempos que la regulación nos exige. Muchas de estas nuevas normas implican montar todo un nuevo proceso, lo cual demanda altos niveles de automatización e inversión tecnológica para responder en los plazos que estipula la ley. El ejemplo más reciente es la ley que mencionó Andrea, por la que recibimos más de 700 correos diarios de la KPJ, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los que requieren acción y respuesta inmediata. Para cumplir con esta ley y requerimientos de nuevas regulaciones, implementamos robotización con inteligencia artificial. Así nuestra capacidad tecnológica está disponible para responder rápidamente a las normativas y requerimientos del negocio, donde más del 64% de ellas deben ser respondidas en un plazo menor a 5 días. Esteban, nos has contado cómo los sistemas soportan las operaciones de la AFP, pero ¿cómo esta tecnología está al servicio de nuestros clientes? La digitalización no solo está al servicio de la eficiencia de los procesos internos, sino también de cara a nuestros clientes. Un ejemplo de ello son las casi 3 millones de operaciones digitales mensuales que se realizan a través de nuestro sitio web. El alto nivel de digitalización que ha adquirido la industria en general hace que los afiliados desde cualquier parte del mundo y solo teniendo acceso al sitio web puedan, por ejemplo, cambiarse de fondo, cambiarse de administradora, realizar depósitos, giro, emisión de certificados, entre muchos otros. Esas son solo algunas de las operaciones que nuestros sistemas permiten realizar a distancia, porque además hemos dispuesto que la tecnología esté más cerca de nuestros clientes, independiente de su ubicación. En este sentido, hoy contamos con nuestro Hábitat móvil, el cual está equipado para recorrer el país atendiendo a más de 140 localidades, permitiendo a nuestros clientes realizar videollamadas con asesores profesionales y otras transacciones de los lugares más remotos. A esto se suma nuestra app, que cuenta con más de 25 servicios disponibles, la cual la hace la más completa del mercado, y solamente el año pasado accedieron más de 6 millones de veces. Cristina, yo creo que la clave está en la capacidad de responder rápido, de forma eficiente, a los cambios de la industria, a los cambios regulatorios, pero por supuesto a la exigencia de nuestros clientes. Perfecto. Perdona, Cristina, me gustaría complementar, Por supuesto. de alguna manera lo que está diciendo Esteban. Esta es una industria que ha cambiado muchísimo en estos últimos 40 años. La evolución de nuestros servicios, gracias a la transformación tecnológica que hemos impulsado desde Hábitat, nos permite hoy tener el 91% de nuestros servicios digitalizados, con más de 35 millones de transacciones en el año 2023. Cuando hace 10 años atrás la realidad era que no había ni siquiera el 0,1% de este volumen. Pero también es una industria que está sujeta permanentemente a ajustes o cambios de la regulación. A propósito de esto, me gustaría contarte una anécdota. Cuando yo llegué a la compañía hace muchos años atrás, me entregaron un archivador donde se guardaba la regulación completa que dicta la Superintendencia de Pensiones. Era como de este tamaño. Cada vez que salía una nueva norma, se iba agregando a esta carpeta y con el paso del tiempo este archivador fue creciendo hasta transformarse en lo que es hoy día. Hoy el compendio de normas que regula el sistema de pensiones de la AFP tiene aproximadamente 5.000 páginas. Por supuesto que hoy día todo digitalizado y las personas que entran a la compañía ya no tienen esta imagen visual de lo compleja que es la regulación. Pero imagínense lo que es volcar toda esa regulación, estas 5.000 páginas de las que hablábamos, en los sistemas informáticos que comenta Esteban.
Lo digo en primer lugar porque empatizo con Esteban, pero lo segundo y más importante es que cuando se discuten cambios al sistema, se relativiza la complejidad que éste tiene. Muy interesante conocer mejor el funcionamiento de la AFP, tanto desde el punto de vista de las operaciones, de los sistemas de información. Así que muchas gracias Alejandro, Andrea y Esteban por vuestros aportes.